Sí, doctor, adelante. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, señor ingeniero. No, de que no se acomode la cámara. Ajá, perfecto. Listo, doctor. Mil gracias. Que tenga un día tranquilo. Bueno, muy buen día. Saludo a todas las personas presentes en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este diplomado sobre epistemología jurídica y concretamente sobre el tema de la prueba judicial. Bueno, en este momento, como ustedes están observando, estamos ante una tecnología que no la conocíamos, no la teníamos implementada, entonces nos estamos acostumbrando un poco. Eso hace que en este momento pues estemos entrando a dar la clase unos 5 o 6 minutos después de la hora exacta. Les ruego su comprensión. También debo darles una explicación personal. Ustedes en la pantalla van a ver que en la frente tengo un parche médico. Es que fui operado el sábado pasado de una lesión que me provocó el sol que ya ahora es muy fuerte y que no tenemos protección ya realmente. Y pues resulta que yo no me expongo al sol, no ando en la playa ni en la alberca y esas cosas, pero simplemente al salir a la calle me produjo esta lesión. Ya me operaron, estoy en recuperación, pero en algún tiempo voy a tener que traer este parche. Les ruego que me disculpen esa situación anómala. Y a la vez aprovecho para recomendar a ustedes de manera muy cariñosa que se cuiden mucho para que no les pase algo similar. Bueno, ahora en la clase de ayer vimos varios aspectos sobre la prueba y la epistemología. Pero fíjense ustedes que estamos dentro de la presentación. Acuérdense que al terminar esta charla voy a mandarles la presentación para que si algunos aspectos les interesan, los puedan tener como material del diploma. Aquí en este caso, yo observo lo siguiente. La doctora Marine Gascón, que es una persona pues muy destacada, nos señala que los estándares de prueba son los criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, o sea, los que establecen cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que los describe. O sea, en lo que hace la doctora Gascón es importantísimo porque me dice, mira, te voy a dar estándares para que tengas la tranquilidad de que sí, tu prueba ha sido correctamente valorada. Y entonces me dice, mira, son racionalidad. Vamos a averiguar la verdad, es decir, la formulación de la sentencia con base en los resultados de la probanza. Esto equivale a lograr la concordancia y convicción de que lo probado concuerda con lo ocurrido. Aquí estaríamos en el campo de la lógica. Les voy a poner un absurdo, un extremo que no da la doctora Gascón, obviamente, pero para que ustedes me comprendan mejor. Imaginemos que yo después de ver las pruebas, pues encuentro que la persona no tiene responsabilidad en el acto que se le imputa. Y así lo digo, ¿sí? Le digo, pues no se encontró, no se comprobó su participación. Por lo tanto, se le condena a 10 años de prisión. Esto sería de una situación ilógica tan grave que cualquier persona aún no versada en derecho diría, pero ¿cómo? Si usted está diciendo que es inocente, por decirlo de una manera concreta, lo está condenando. O al revés,
encontramos que es responsable y por lo tanto la condenamos a esto y por lo tanto la dejamos en libertad. Pues también sería incongruente. Entonces tiene que haber una racionalidad. Por otro lado, el material probatorio debe ser idóneo y suficiente. Idóneo significa que concuerde con la temática. Muchas veces te presentan las personas que piden justicia, te presentan pruebas que no tienen nada que ver con lo que están manifestando. Entonces, tienes que valorar la prueba por el principio de exhaustividad, tienes que decir qué pasó con esa prueba. Pero ahí, al explicarte, tienes que manifestar que, lo que contiene la prueba, no es idónea para probar lo que queremos probar. Podrás probar otras cosas, pero no lo que se está recibiendo, no lo que tiene que ver con la litis, o sea, con los intereses encontrados en una versión de una parte y de la otra. Entonces, esto nos lleva a una valoración racional de la prueba y a una incidencia lógica, jurídica y proporcional de la prueba con relación directa a los hechos que deben probarse. Entonces, no perdamos el piso, porque a veces estamos ya entrando en una situación que no está dentro de la litis. Y por eso ustedes muchas veces cuando leen una sentencia, por ejemplo, de nuestro Tribunal Electoral, se dan cuenta que en la sentencia se dice este documento o este peritaje o este testimonio, pues no resulta congruente con el contenido de la litis, ¿sí? Eso daría pie, pues, a otra impugnación si se requiere, pero no a esta que estamos resolviendo. Su fin en el proceso es aproximarse con mayor fidelidad posible al juzgador y a los hechos ocurridos. Recuerden, el juzgador no lo vio. Se va a basar en lo que dices tú y lo que dice la otra parte. Y veamos cuál de las probanzas de ambas partes es la que causa realmente la convicción. Constituye entonces un elemento esencial e imprescindible del proceso judicial. A esto le llamamos epistemología del sistema probatorio. Su debida aplicación y tratamiento requiere la transparencia y la justicia abierta como principios judiciales. Esto es muy importante. El tribunal, que ya pues cuenta con más de 25 años de creación, el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ha procurado desde todo su desarrollo cumplir con este principio de transparencia y de justicia abierta. Esto implica que las personas, la ciudadanía, los interesados y aún personas que no están involucradas en el asunto, conozcan los argumentos, las discusiones o debates o argumentaciones que dan las propias personas que integran un pleno de cualquier sala, ya sea regional o superior. Contamos con esa difusión y sabemos que podemos acudir físicamente, si consideramos adecuado, desde luego con ciertos requisitos de guardar orden, de guardar silencio, etcétera. Podemos acudir a la misma sede de la sala, la que tú quieras, y escuchar ahí de viva voz los argumentos que van a expresar magistrados, magistradas, unos a favor, otros en contra, y también lo podemos ver televisado. La justicia abierta implica que no hay secrecía, no hay arreglos, digamos, entre los juzgadores, sino que se desarrolla frente al público, un poco como lo que se hacía en la antigüedad remota de los griegos y romanos, donde la gente del pueblo podía escuchar todo lo que se decía en un proceso. Entonces, esos principios de transparencia y de justicia abierta, el tribunal nos consta como simples ciudadanos
que siempre procura cumplirlos a cabalidad. Ahora bien, en la exteriorización del trámite y valoración de la prueba. El tratamiento que el juzgador aplique a la prueba en un proceso judicial debe transparentarse en un estado constitucional del derecho. Es decir, debe ser transparente. Y les digo, el tribunal ha procurado esa transparencia, la procura constantemente. Sin embargo, aquí hay un caso que yo les recomiendo, si les interesa, que lo sigan en línea, está en línea. Es el caso de que se resolvió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, como todos sabemos. Es un caso que se presentó contra el Estado de Nicaragua. Esto ocurrió en 2018. A mí en lo particular me apena muchísimo lo que ocurrió, porque ocurrió violentando la intimidad y digamos, la cultura eh, sexual de una niña. Ocurrió que se acusó por parte de la mamá que el propio padre había violado a la chica en una o dos ocasiones. Entonces, por eso ven ustedes aquí en la lámina que no se dan los nombres de las personas involucradas, desde luego la niña y la mamá. Por eso aparece esas iniciales BAP, BPS, BPC. Entonces, ¿por qué se tiene que guardar la secrecía, dado que está involucrada una criatura? Pero lo que ocurrió fue que la señora, cuando se enteró de esto, y levantó la denuncia ante la autoridad competente, y después de muchos trámites judiciales en los que incluso se violentó de nuevo a la niña en el sentido que se la llamó a declarar, la niña estaba pues traumatizada y en fin, no era apropiado la forma como se llevó a cabo ese juicio. Entonces, pues la falta de exteriorización en el veredicto absolutorio, porque absolvieron al sujeto, consideraron que no había elementos suficientes para culparlo. Esto lo hizo el Tribunal de Jurados de Nicaragua y todavía dicen que no implica una violación a la garantía de motivación. Pues entonces este asunto la señora, la mamá, lo llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta corte condenó a Nicaragua, al Estado nicaragüense, y pidió reparación de los daños a la víctima, en una sentencia que se pronunció el 8 de marzo de 2018. Entonces se observó una serie de violaciones y sobre todo que se llevó a cabo con una absoluta secrecía tratando de proteger no a la niña, sino al culpable de estos hechos. Entonces, por eso les digo, a mí en lo particular me causa mucha tristeza y mucha indignación este asunto, pero les sugiero que lo vean como un ejemplo donde no hay transparencia. Desde luego la Corte Interamericana así lo entendió y pues condena al Estado nicaragüense a hacer reparaciones en el caso de la criatura afectada. Bueno, para quitarnos ese mal sabor de boca, aquí tienen ustedes algunas frases que han pronunciado en algún momento algunos académicos en torno a la prueba. Por ejemplo, dice Francesco Carneluti que el juez está en medio de un minúsculo círculo de luces, fuera del cual todo es tinieblas. Detrás de él el enigma del pasado y delante de él el enigma del futuro. Este minúsculo cerco es la prueba.
Esta manera de expresarse de Carneluti nos puede parecer muy poético, ¿sí? Puede parecernos poético, de hecho lo es, muy, muy de literatura. Pero imagínate, el juez está como tu servidor en este momento, aquí sentado o parado, y hay un círculo de iluminación en torno mío que da una lámpara. Pero detrás de esto, pues está lo desconocido. Y entonces dice, el juez no sabe realmente ni qué pasó, ni hacia dónde vamos, porque eso depende de él. Y lo único que tiene para iluminarse en ese camino de tinieblas es la prueba. Por eso es muy importante que la prueba sea idónea y que sí nos lleve a una realidad. Acuérdense que eso se los dije ayer, la palabra prueba viene del latín probo, y probo significa recto, honesto. Entonces la prueba debe ser apegada a la realidad. Bueno, esto dice Carneluti, pero por ejemplo, Luis Vicente Varela dice que sin la prueba, el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de un conflicto de manera racional. Imaginemos así, en una mente muy espectacular, que el juez no tuviera pruebas. Pues entonces lo que implementarían ahí sería el que hable más, el que discuta más, o sea, el más fuerte, no fuerte en músculos, sino fuerte tal vez en posición económica o política, el que cayera simpático, etcétera. Entonces, es la prueba la que nos permite precisamente encontrar ese punto de no ser favorable a una parte de manera subjetiva, o sea, nos permite la imparcialidad. Ahora bien, hay otro autor que es don Hernando Davis Echandía, que ayer hablamos mucho de él. Dice él que la noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida humana. Probar, fíjense bien, es aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley, los motivos o las razones para llevarle al juez el conocimiento de la certeza sobre los hechos. El juez no sabe, yo afirmo como parte que esto fue lo que ocurrió, pero esa es mi versión. Y entonces necesito pruebas testimoniales, documentales, periciales, testimoniales, lo que tú quieras, para que el juez se dé cuenta que lo que yo digo sí concuerda con la realidad. Ahora bien, en ese sentido, dice el señor Davis Echandía que estamos probando siempre, siempre tenemos que probar hasta en cosas que no son judiciales, ¿sí? Por ejemplo, si yo simplemente llego tarde a mi trabajo y aduzco que pues esto se debió a que había un problema de una manifestación que interrumpió el tránsito por donde yo tengo que llegar, bueno, pues tendría yo que demostrarlo. O sea, efectivamente está saliendo en el noticiero que hubo pues una manifestación y que interrumpieron el tránsito en esa avenida. Siempre hay que estarlo probando, probándolo todo, no nada más las cuestiones judiciales. Ahora bien, tenemos estas frases que son de sentido popular. Tanto vale no tener derecho como no poder probarlo. Si tú no tienes pruebas, pues es igual que si no tuvieras el derecho. Yo les decía ayer, de una manera pues un poco irreverente, claro, y solicitando la venia de las personas creyentes, que la gente te dice, pero es que Dios no sabe, sí, pero yo no puedo citar a Dios al proceso, Él no puede ser testigo en este proceso. Entonces, lo que tú no puedas probar, pues no existió. Y es como si no tuvieras el derecho a tu favor. Entonces, lo que se necesita siempre es tener pruebas y en la medida que éstas sean idóneas,
confiables, es mucho mejor para ti como parte del proceso. Características relevantes en la aplicación de la justicia en materia electoral. Entre muchos otros aspectos son los siguientes: su involucramiento conjunto en una sociedad y una realidad pública, la brevedad de sus plazos. Aquí estamos hablando de que la justicia en materia electoral tiene ciertas características que no son comunes en otro tipo de procesos. El derecho procesal electoral, como bien dicen y lo han dicho varios tratadistas, por ejemplo, el propio doctor Flavio Galván Rivera, del que hice referencia el día de ayer, pues nos dicen que el derecho procesal electoral tiene algunas características que no son similares a otro tipo de procesos. Por ejemplo, en un proceso civil, donde estamos reclamando la propiedad sobre un terreno, sobre un inmueble, pues estamos afectando a dos personas, ¿sí? Uno que se dice propietario y el otro que también se dice propietario. Y es un asunto que a esas dos personas les interesa mucho resolver. Pero son dos personas los involucrados. En un problema laboral está la empresa y el trabajador, o la empresa y el sindicato. Son varias personas, pero afectan a un sector de la población. Pero en un asunto electoral, pues puede que esté involucrada toda la sociedad. Por ejemplo, si vamos a declarar la nulidad de elección de un gobernador o gobernadora, pues imagínate, ahí se está afectando a todos los habitantes de esa entidad federativa, no solamente al candidato y al partido, sino que esto repercute sobre toda la entidad federativa. Y es más, repercute sobre toda la opinión pública del país, porque aunque yo no viva en ese estado, no tenga vinculación con esa entidad federativa, pues estoy interesado en saber cómo quedó la elección en el estado fulanito. Entonces esto impacta a mucha gente. Incluso puede trascender más allá de nuestras fronteras. Imagínense si se trata de una elección presidencial, donde aunque pues las personas no estén involucradas, pues la opinión pública internacional está con sus reflectores y a través de sus corresponsales de prensa y a través de sus embajadas, pues están al pendiente qué pasó con la elección aquí en México. Entonces, el involucramiento es mucho mayor. Y además, acuérdense que los plazos son brevísimos para conocer y resolver, porque los días de toma de posesión de los distintos cargos son fatales. Hay asuntos que pueden esperar un poco. La justicia, claro, constitucionalmente nos dice debe ser expedita, o sea, rápida, para que realmente sea justicia, tenga eficacia. Eso para cualquier tipo de juicio. Pero en el caso de lo electoral, estamos sujetos a plazos muy breves. ¿Sí? De manera que, por ejemplo, en el procedimiento especial sancionador, prácticamente son plazos de horas, ¿sí? En 24 horas, en 72 horas tienes que resolver esto o aquello, o hacer alguna diligencia. Entonces, esto pone realmente en gran aprieto a la justicia, porque el tiempo que tiene para conocer y resolver es brevísimo. Ahora bien, conviene entonces vincular adecuadamente cuatro elementos para valorar las pruebas: la metodología o técnica jurídico-procesal. Para que puedas resolver de una manera rápida y eficiente, pues debes tener bien clara cuál va a ser la metodología a seguir. Las reglas de la epistemología aplicada al sistema probatorio electoral, las reglas de la lógica y también las reglas de la ética para privilegiar la aplicación de valores de conducta. Esto lo veíamos ayer. Nosotros al hacer el juzgamiento de una prueba, por ejemplo, para valorarla y en consecuencia resolver, no solamente debemos atenernos a
a la técnica procesal. En las reglas las encuentras en la actual Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral, que por cierto, si la reforma electoral que se está ahorita desarrollando en el Congreso de la Unión tiene resultados finales, se expide, va incluso a cambiar de nombre. Pero ahorita la vigente es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Pues ahí están las reglas de cómo se debe desarrollar el procedimiento. Entonces tenemos que conocerlo muy bien, eso por supuesto, pero además tenemos que tomar en cuenta tres disciplinas que, por cierto, las tres emanan de la filosofía: la epistemología, la lógica y la ética, porque tenemos que también actuar con valores, privilegiar valores, y eso lo da la ética. En conclusión, el tema de la prueba, su definición, su constitución, entenderlo como un medio de prueba, ofrecimiento, admisión, desahogo, valoración y consecuencias impactadas en la resolución, se erige en aspecto esencial de un proceso fiscal. Entonces esto reafirma lo que decimos ayer, lo que hemos dicho siempre: la probanza es el elemento esencial en un proceso y lo electoral no se escapa de esa consideración. La prueba se constituye en el corazón mismo de la impartición de justicia. En el caso del derecho procesal electoral, se requiere tomar en cuenta varios parámetros específicos propios de esta especialidad para vincularlos con la epistemología jurídica, dado que resulta esencial que el operador de justicia, que la prueba sea lícita, idónea y veraz. Si uno de ustedes fuera magistrado, fuera nombrado magistrado el día de hoy, pues al llegar sus pruebas y obrar en el expediente, pedirían esas tres cosas: que la prueba primero sea lícita, no caigamos en una prueba que va contra la ley, contra las disposiciones de la ley; que sea idónea, o sea, que sea adecuada para lo que se está discutiendo en la litis. No tiene caso llenarnos de pruebas que no llegan a nada respecto a lo que está resolviendo. Y además sea veraz. Ese es el problema, que sea confiable. Y aquí nos repiten que la palabra prueba viene de probo, que significa justo, honesto. Ahora bien, hablemos un poco de cómo se ha desarrollado la historia de las pruebas judiciales. A través de distintas etapas de la historia ha habido cambios. Y es conveniente en una conversación como esta, que habla sobre la epistemología de la prueba, es conveniente recordar ese desarrollo histórico. Mira, en la época primitiva, en la época más primitiva de la humanidad, la prueba fue encontrándose de manera empírica, o sea, práctica. Por ejemplo, la forma de probar la honestidad de los teutlis o jueces aztecas. En la época de los aztecas el juez se llamaba teutli y se suponía que se trataba de personas que hoy en nuestra cultura les llamaríamos honestas, rectas. Pero ¿sabes qué hacían los aztecas? Mandaban al teutli a una persona que los sobornara, que les ofreciera. Muchos teutlis, claro, se molestaban y no aceptaban sobornos, pero pues como dice la Biblia, la carne es flaca, ¿verdad? Y entonces no faltaba alguno que otro teutli que sí, pues le daba la ambición. Y cuando se le iba a dar el soborno, ¿sí?, llegaba desde luego la guardia, los soldados, y lo hacían preso. Y entonces, bueno, primero lo destituían de su cargo, después le quemaban el cabello, se lo chamuscaban, lo cual era una situación afrentosa, una pena que lo ponía en evidencia, y le tumbaban su casa, o sea, le destruían su casa. Era pues muy castigado, pero fíjate, le tendían la trampa.
Entonces aquí, pues sería muy interesante considerar cómo era esa prueba, porque la estamos fabricando, estamos poniendo, disculpen lo prosaico y lo vulgar, un 4. Ujú. Y el señor cayó. Bueno, así se hacía en aquel entonces. Ahora, en la Europa de la época de los griegos y los romanos, entramos a la etapa filosófica de la prueba, donde se exige que se cumplan con principios de lógica. Por ejemplo, este principio que establecieron los romanos. Si vamos a hablar de la prueba testimonial, debemos tener mínimo 2 testigos. Podemos tener 25 si quieres, pero con 2 es el mínimo. Porque si tenemos un solo testigo, tendríamos que creer en él, lo que él dice, tendríamos que tomarlo como cierto, porque no hay forma de confrontarlo. Si tú tienes mínimo 2 testigos, hacemos que cada uno deponga su testimonio por separado. Y si coinciden en los elementos esenciales, hacen prueba. Ahora, si no coinciden los elementos esenciales, pues se ve claro que ese testimonio es falso, porque no puede ser algo A y a la vez Z. Entonces, pueden no concordar en los detalles, digamos, intrascendentes. Por ejemplo, uno dice que traía un traje negro, decíamos, y otro dice que lo traía azul. Pues igual que sí, porque si es un poco daltónico, el azul marino lo vio como negro. Eso tal vez no sea trascendente en el asunto, pero si no coinciden en lo esencial, pues ya se ve que los testimonios no son confiables. Pero eso lo podemos hacer si hay 2 testigos. Por eso decían ellos en su latín, testus unus, testius nullus. Si hay un testigo nada más, el testimonio se anula. Y eso pues está basado en la lógica. Luego pasamos a la etapa religiosa que se dio en la Edad Media y que yo les comenté ayer. Ahí fue un retroceso, ¿se acuerdan? En ya lo que habían avanzado los griegos y los romanos, poniendo reglas de la lógica y poniendo reglas de la ética y reglas de la epistemología, ¡pum! Se fue a un hoyo sin fondo con las ordalias o juicios de Dios. ¿Sí? Donde se ponían pruebas muy raras para que la divinidad nos demostrara quién era culpable. Pues eso es irracional. Y por otro lado, aprovecho para decirles que la palabra ordalia, algunos dicen, no se dice ordalia, se dice ordalía. No, se puede decir de una manera o de otra. ¿Sí? El maestro don Guillermo Florís Margalán, el doctor Florís Margalán, que era políglota, nos explicaba que se puede acentuar de una manera o de otra. Puedes decir ordalia u ordalía, y está correcto. Ahora bien, después de esa etapa brumosa, sí, oscura, viene la época legal, donde el juez debe apegarse a los procedimientos marcados en la norma procesal, lo que instituye un sistema de valoración tasado. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos, apoyándonos en el doctor José Ovalle Favela, que hay un sistema de probación tasado? Cuando el propio legislador dice, así tienes que valorar la prueba. Entonces ahí no queda criterio del juez, el juez simplemente pues tiene que obedecer la norma y darle a la prueba el valor que la norma dice. Bueno, esto ocurrió pues en un principio donde se hablaba de que el juez pues simplemente era la voz de la ley. Su campo de acción era muy reducido. Tenía que apegarse así, pero estrictamente a lo que la ley decía. Después entramos a la etapa de convicción, al buen criterio del juzgador y su experiencia, por ejemplo, el sistema inglés del siglo XIX, donde pues equivale a un sistema de valoración libre.
Los ingleses se caracterizaron por darle a los jueces un amplio campo de acción, estar al criterio judicial, confiaban en sus jueces, tenían una imagen pues muy valorada de los jueces, muy alta. Les contaré una anécdota. En la época de la reina Victoria de Inglaterra, que gobernó muchos años en el siglo XIX al Reino Unido, en una ceremonia, en una reunión de protocolo, llegó la reina y todos tenían que hacer una caravana ante su presencia. Pero había un juez, ya muy ancianito, que por problemas de salud no podía hacer esa reverencia. Y entonces se apenó mucho. Y la reina, cuando llegó frente a él, ella le hizo la reverencia al Señor y le dijo, la corona se inclina ante la justicia. Esto llamó mucho la atención porque rompía el protocolo y ustedes saben que en ese sentido los ingleses hasta el día de hoy son muy estrictos. Pero ¿qué quiso hacer la reina Victoria con ese gesto? Demostrar el respeto que le merecía la justicia. El que el señor fuera un juez, pues era suficiente para que ella lo respetara y le diera un lugar especial. Entonces, con esa cultura, entendemos que se atienden a lo que el juez considere justo, al criterio del juez. Y tenemos ahora, en los días que corren, la etapa científica. El juez debe tomar en cuenta las disposiciones legales para valorar la prueba, pero también puede basarse en la lógica, la sana crítica y la máxima de la experiencia, que también hablamos ayer, en que consiste aprovechando las opiniones del doctor Ovalle Favela. Es decir, en el criterio, pero con acotación, el criterio judicial, pero con ciertas limitaciones. Entonces, de acuerdo con esa clasificación, nosotros tenemos ahora generalmente y también en materia electoral un sistema mixto de valoración, donde por un lado el legislador me dice, esta prueba la valoras así, pero por otro lado también deja criterio al juzgador para que con acotaciones, con la limitación de la lógica, la sana crítica, etcétera, las máximas de la experiencia, podamos valorar pruebas. Ahora bien, el sistema probatorio en materia electoral, definición y contenido. El sistema probatorio en materia electoral es el conjunto de principios, reglas, medios de prueba y mecanismos de valoración y aplicación en las pruebas en controversias propias de esta materia. Está integrada por principios y reglas. ¿Qué diferencia puedo yo encontrar entre lo que es un principio y una regla? Un principio jurídico es una pauta que ha de observarse porque es una exigencia de la justicia, por ejemplo, la equidad o cualquier otro aspecto de la moral. Y nos dice Working que nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Yo les decía ayer, esto se traduce en una regla jurídica. Dice aquí eh, que es la ordenación concreta contenida en la norma. Su aplicabilidad está subordinada a los principios. Esto dice el doctor Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Por ejemplo, la aplicación de las pruebas supervenientes. Miren, yo les puse un ejemplo ayer. Les dije, un principio es que, y que viene también de la época del derecho romano, es que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. O sea, yo realizo una conducta dolosa y luego le quiero sacar provecho en materia judicial. Eso dice el principio. Pero si yo ya me voy a la regla ya es la norma, está escrita, es la ley. Entonces, hay una disposición en ese sentido de que los partidos políticos no pueden aprovecharse de las causales que ellos mismos provocaron. Y ahí les puse un ejemplo.
¿Se acuerdan que cuando llegó el momento de, en una casilla, de realizar el escrutinio y el cómputo, pues hubo un representante del partido que dijo, ya está escrutado, ya tenemos aquí separado quienes votaron por la opción A, por la opción B, por la opción C. Ahora nosotros, como representantes del partido, debemos contabilizar aquí, delante de todos, nuestros votos. Y se acuerdan que afortunadamente el presidente de la mesa directiva de Casilla, que sí sabía, había estudiado, dijo, no, espérense, esto no es posible. ¿Por qué? Porque ni yo, que soy el presidente, puedo tocar esos documentos. Los únicos que pueden tomar físicamente esas boletas son los escrutadores. Nosotros estamos aquí nada más viendo qué hacen, pues constando que están apegados a derecho. Y si tenemos alguna duda o lo que sea, pues podemos interponer nuestra impugnación, ustedes como representantes de partido, pero tocarlos no. Y si no hubiera podido este señor hacer ese alto, imagínense nada más. ¿Sí? Después, el mismo partido habría dicho que caímos en la nulidad de que el cómputo se realizó por personas no autorizadas por la ley. O sea, el mismo eh, empujó a los demás a cometer una situación ilícita y después podría aducirla a su provecho. Ahora bien, un principio, por ejemplo, aquí está, nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. Y la norma dice, los partidos políticos o candidatos no podrán invocar en su favor, en medio de impugnación alguna, causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. Esto dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral en su artículo 74, párrafo 1. Entonces, lo que es un principio se transforma ahora en una norma que tiene que ser acatada por los interesados. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral fue publicada en el Diario Oficial el 22 de noviembre de 1996. Sin embargo, ahorita, pues, está en proceso de reforma, como les dije, y sí se va a afectar en caso de que se apruebe la reforma, si se cambia, se altera mucho el contenido de esta ley. Esta ley tiene en realidad pocos artículos. Consta de 110 artículos de fondo más artículos transitorios. En el artículo 1 a 5 hay disposiciones generales. En los artículos 6 a 33 están las reglas comunes que se deben aplicar a cualquier tipo de medio impugnativo, a cualquier vía impugnativa. Y esa parte nos interesa mucho porque ahí se tiene, entre otras cosas, regulado el asunto de las pruebas en cualquier tipo de medio impugnativo. Y ya de los artículos 35 a 110 se va especificando en forma metodológica cada una de las vías, sus aspectos específicos. Bueno, todo esto va a cambiar porque, pues les digo, está ahorita en un proceso de reforma. Como lo tenemos actualmente esta ley, el tema de la prueba se regula específicamente en los artículos 14, 15 y 16. En esos artículos de la ley de medios está lo referente a la prueba, artículos 14, 15 y 16, pero debe tomarse en cuenta que en otros artículos hay también referencia a la prueba en materia electoral. O sea, en esos artículos 14, 15 y 16 están las reglas comunes que se deben aplicar en materia de prueba. Eso nos interesa en nuestro tema de manera fundamental, pero no olvidemos que cuando vamos a cada una de las vías impugnativas, nos podemos encontrar alguna especificidad respecto a la prueba en esa vía. O sea, 14, 15 y 16 son generales. Los artículos 14 y 16 deben analizarse conjuntamente. El 15 dice, son objeto de la prueba los hechos controversiales, no lo será el derecho. Cuando yo invoco el derecho no tengo que probarlo. Yo digo, la Constitución dice esto.
y nada más cito el artículo, no tengo que transcribirlo. El derecho no se prueba, nada más se menciona. Ni los hechos notorios o imposibles. Por ejemplo, yo digo, con fecha tal se realizó la jornada electoral. No tengo que probar eso. ¿Por qué? Porque primero es de conocimiento general, pero además, pues todos sabemos cuándo fue la jornada electoral, simplemente la refiero. Tampoco hechos absurdos, ¿verdad? Si yo digo que llegó una nave espacial y se robó las urnas, bueno, eso es fantasía, eso no se puede probar ni se debe probar. Ni que fueron reconocidos. Es decir, si ya estás reconociendo el hecho, no tienes que probarlo. El que afirma, se acuerda que esto lo dijimos ayer, el que afirma está obligado a probar. También el que niega cuando su negación envuelve una afirmación, ¿sí? Yo les puse un ejemplo, tú dices que estuve en el lugar de los hechos y no es posible porque yo estaba en Tuxtla Gutiérrez. Y entonces, bueno, ahí como estoy afirmando que estuve en Tuxtla Gutiérrez, pues tengo que demostrarlo. Ahora bien, expresa, este artículo ya había sido analizado con anterioridad. Y aquí una cosa muy importante, cuando tengan la presentación, pónganle mucha atención a esto. Estas son las pruebas que se admiten en materia electoral. Mira, los medios de prueba en materia electoral son documentales públicas, documentales privadas, las técnicas, ¿sí? Por ejemplo, videos, ese tipo de cosas, las presunciones legales y humanas, el instrumental de actuaciones, que es todo lo que obra en el expediente, la confesional y la testimonial, el reconocimiento o inspecciones judiciales y las pruebas periciales. Esto es muy importante porque no se admite cualquier tipo de prueba. Por ejemplo, la pericial, la que se admite es la contable. Y es muy importante cuando, por ejemplo, se trata de financiamiento y fiscalización, ¿sí? Porque ahí lo que necesitamos es el peritaje de expertos en contabilidad que pues analicen las cuentas que tú estás presentando al instituto y verifiquen que son correctas tus apreciaciones matemáticas. Para eso sí se emplea la pericial contable. Pero fíjense, por ejemplo, el aspecto de el reconocimiento o inspección judicial. Y les comentaré un caso específico. Por ejemplo, el hecho de que en una ocasión, esto sucedió en la ciudad de Toluca, eh, la jornada electoral se llevó a cabo en una escuela oficial. Y ahí se pusieron las urnas en el patio. Y la mesa donde estaban los señores de la mesa directiva y los representantes de partido se colocó en el corredor junto para tener protección del sol o cualquier evento, ¿no? Y así transcurrió la jornada electoral. Los electores iban pasando, pasaban a entregar su credencial y les daban sus papeles, sus papeletas, pasaban a hacer su voto y lo depositaban, pero la urna estaba a la mitad del patio. Entonces, pues resulta que llegó el momento que se cierra la casilla y vamos a proceder a realizar una serie de trámites que exige el proceso. Pero en eso se va nublando y al rato empieza a llover. Entonces corren a jalar las urnas, ¿verdad? Para que no se mojen y las pasan al pasillo. Pero con el viento, la lluvia francamente también mojaba el corredor y los mojaba a ellos y a los papeles. Entonces, alguna persona de ese grupo de la mesa directiva dijo, oigan, en la parte de atrás, en el segundo piso, porque tenía varios patios de escuela, está un salón abierto, porque tú sabes que los salones permanecen cerrados, pero ese salón no tenía bien su chapa.
entonces se podía abrir. Dijo, pues vámonos todos para allá. Y ahí subieron con las cajas, las urnas y toda la papelería y todo lo que tenía que hacer. Y ahí en ese salón, en otro patio, y en el segundo, en el primer piso, ahí hicieron las operaciones de cómputo y de todo lo demás. Al momento de impugnar, uno de los partidos dijo que pues invocó la causal de que se había realizado el escrutinio y cómputo en un lugar diferente al que señalaba el encarte. Esto pues, es grave, ¿verdad? O sea, por qué se hizo el escrutinio y cómputo en un lugar donde es diferente al que fue la jornada electoral? Entonces ahí fue muy importante que el secretario general de la Sala Toluca fuera a ver físicamente el inmueble y se percató pues que es la misma escuela, da lo mismo el patio A que el patio B, y también se percató de que pues era evidente que ahí en el pasillo no podía haberse manejado esto porque pues, sí podía darse el caso que la lluvia pues impidiera, aunque estuvieran aparentemente protegidos, pues impidiera hacer las cosas como era debido y se ponía además en riesgo la papelería que ellos tienen que, pues maniobrar. Entonces, en estos casos, pues sí, el peritaje es importante. En otra localidad, la escuela tenía dos nombres. En el turno matutino se llamaba, por decirte, Amado Nervo, y en el turno vespertino se llamaba Francisco Villa, pero era la misma escuela. Y ahí también se adujo que se había hecho el cómputo en un local diferente. Bueno, se observó que efectivamente la escuela era la misma, el edificio era el mismo, nada más que en la mañana se llamaba de un modo y en la tarde de otro. No tenía importancia para poder justificar esa causa. Ahora bien, para la comprensión integral de los medios de impugnación en materia electoral, debe hacerse la lectura comparativa de los artículos 14 y 16 de esta ley. El 16 dice que el órgano competente resolverá atendiendo a las reglas de la lógica, anacrítica y experiencia, tomando en cuenta las reglas de este capítulo. El capítulo al que se refiere es el 7, que se refiere a las pruebas. Entonces, esto que dice José Ovalle Fabela, que ayer explicamos, que es la regla de la lógica, que es la sana crítica y las reglas de las máximas de experiencia, pues aquí lo vemos ya en un mandato, en una norma de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y el 14 dice que son documentales públicas las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, las de los diferentes cómputos, serán actas oficiales, los originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección, los documentos originales expedidos por órganos o funcionarios electorales en el ámbito de su competencia o los de autoridades federales, locales y municipales y los expedidos por fedatarios si consignan hechos que les consten. Fíjate, en términos generales, cuando un notario extiende un documento debe hacer fe pública. En materia electoral hay cierta limitación. Ahí tienes otra excepción, porque los documentos de fedatario sí hacen fe pública, sí hacen prueba plena, siempre y cuando estén constatando hechos que les consten, no que lo sepan de oídas o de declaración ante él. Entonces ya no es exactamente el mismo tratamiento que en cualquier otro tipo de proceso. Bueno, pues entonces estos artículos son esenciales, en tanto que las documentales privadas son documentos o actas que aportan las partes siempre que sean pertinentes y relacionadas con sus pretensiones. Por ejemplo, facturas debidamente digitalizadas, de acuerdo a los principios que establece el fisco,
Ese tipo de documentos pues son de orden privado y solamente harán prueba en la medida que puedan ser confrontados con otras o vinculados con otras pruebas. Son pruebas técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y todos los elementos aportados por la ciencia que puedan desahogarse sin necesidad de peritos o instrumentos accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente. El aportante debe señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando personas, lugares, circunstancias, esto es muy importante, de modo, tiempo y lugar. Les voy a poner estos ejemplos. Fíjate que muy al principio, cuando se iniciaba el asunto de la justicia electoral, allá en los años de fines de 80 y principios de 90, pues te presentaban, por ejemplo, videos y te decían, con este video voy a demostrar. Por ejemplo, voy a demostrar que se estuvieron repartiendo materiales de construcción. El partido X estaba entregando eso para comprar votos. Y te lo voy a demostrar. Proyectabas el video y se veía un camión de una empresa de cemento, pues todos conocemos, ¿verdad? Y resulta que venía el camión, estaba un edificio en construcción o una casa en construcción, algunos estibadores bajaban el cemento y ya, eso era lo que veía. Eso prueba realmente que ese partido al que se le achacaba el que había regalado ese cemento, hace prueba porque el camión no tenía ningún membrete del partido. Tampoco las prendas de vestir que tenían los estibadores y el señor chofer del camión. Mm, Pues yo puedo pararme en cualquier edificio o casa que esté en construcción en la Ciudad de México, pues por aquí o por allá hay casas en construcción, y como un video de cuando llegan a entregar cemento. Pero eso no quiere decir que sea el partido. Es decir, esa prueba no es idónea. ¿Qué estoy viendo ahí? Que están descargando unos costales de cemento. ¿Y eso qué? Eso es algo que puedo ver en cualquier lugar, en cualquier esquina de cualquier cuadra me encuentro eso y no dice nada. No hay relación entre lo que tú dices que lo repartió al partido. Y además también se daban videos que tú los ponías y la persona que los tomó, pues no sabía manejar la cámara. Entonces veías gente que entraba, que salía, veías piernas de hombres y mujeres que iban caminando. Pero, ¿eso qué demuestra? Me pasaron 1 horas viendo eso y pues no tiene nada que ver con lo electoral. Eso puede ser en cualquier avenida concurrida, pues me pongo ahí, no coloco bien la cámara y pues se ve gente que va caminando para un lado para otro. Entonces, esas pruebas resultaban realmente absurdas. Por eso te exigen las pruebas técnicas que digas, que especifiques cuándo lo tomaste, en qué circunstancia, ¿sí? Y entonces es lo que aquí dice, circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿En dónde fue? En una colonia, dentro de la casilla, en fin, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ahora, la prueba pericial, que es otra prueba, se ofrece y admite medios impugnativos no referentes a proceso electoral y sus resultados, siempre que su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Entonces, por eso te decía que la prueba pericial en materia electoral se admite para la cuestión contable, donde no tiene nada que ver los resultados de la elección. Ahí sí es muy útil esta prueba porque contadores y auditores te pueden hacer el peritaje sobre la contabilidad
por ejemplo, de fiscalización que está entregando un partido político. Ahí él está diciendo en qué forma gastó el presupuesto que tenía asignado. Y entonces, pues muchas veces esa contabilidad está fuera del alcance de una persona común. Esto hay que dejárselo a los expertos, a los contadores. Entonces, pues un perito en materia contable ahí sí resulta muy importante. Para ofrecer la prueba pericial se debe cumplir con lo siguiente: ser ofrecida junto con el escrito de impugnación, señalar la materia en que versará la prueba con el cuestionario respectivo con copia para las partes, especificar qué pretende acreditar y señalar el nombre del perito que propone y su acreditación técnica. O sea, debe contar con los documentos que lo avalen como perito. Ahora bien, las pruebas documentales públicas, dice el artículo 16, tienen valor pleno salvo prueba en contrario respecto a su autenticidad. Yo te decía, tú dices que yo no soy de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, y que por lo tanto no tengo cumplido los requisitos para ser diputado en la región. Yo voy a traer mi acta de nacimiento. Y ahí dice cuándo nací, en dónde nací, quiénes fueron mis padres, etcétera. Entonces, en principio, con eso hago prueba plena. Ah, pero cuidado, porque si yo presento un acta falsa, pues entonces obviamente no hace prueba plena y además ya me metí en un problemón, porque ahora tengo que explicar por qué tengo esa prueba falsificada. Ahora bien, dice aquí que la instrumental de actuaciones, que ya sabes que es todo un documento que obra en el expediente, aquí mucho cuidado, porque muchas veces casi como ya pues de siempre, las personas cuando quieren decir qué pruebas presentan, dicen la instrumental de actuaciones. Pues sí, ahí es todo lo que tenga el expediente, ten cuidado porque habrá pruebas que te benefician, que afirman lo que tú quieres, pero ¿qué crees? Habrá otras que a lo mejor te perjudican. Y tú estás hablando del instrumental de actuaciones y lo pones así porque pues, así se acostumbra y ya lo pones que ya como regla. No, ten cuidado porque ahí estás invocando todo el expediente y a lo mejor ahí hay algún documento que no te viene bien. Ahora bien, y dice entonces, el instrumental de actuación es la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y la pericial, solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Entonces aquí en este último párrafo tienes la oportunidad de que el juez aporte su criterio jurídico, su experiencia. Entonces, la idea sería, mira, la documental pública hace prueba plena, salvo que se demuestre que es apócrifa, que es falsa. Y las demás pruebas, en general, tienen que ser adminiculadas y tienen que pasar por el tamiz del criterio del juez o experiencia y todo lo que pues, le haga convicción para que realmente tengan plenitud de probanza. Adminicular precisamente significa hacer correspondencia o comparar unas pruebas con otras. Pues estoy viendo que la documental privada concuerda con lo que dicen los peritos, concuerda con lo que dicen los testigos, pues ya me va generando más convicción. O sea, solitas no causan convicción, pero ya adminiculándolas, uniéndolas como las cuentas de un collar en un hilo, pues entonces ya resultan de mayor convicción. Por eso te acuerdas que te dije que la prueba debe ser valorada en forma individual y luego en forma colectiva, porque a lo mejor separadamente te dan muy poca convicción, son muy débiles, pero si concuerdan,
ya en su conjunto, pues entonces forman una gran convicción para el juzgador. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. O sea, la ley dice cuándo debes aportar las pruebas. Primero, cuándo debes ofrecerlas y cuándo debes aportarlas. Las debes ofrecer al momento que presentas tu escrito de impugnación, o sea, que inicias el procedimiento. Y las debes aportar dentro de los plazos que señale precisamente la propia ley. Y no se te admitirá alguna prueba fuera de sus plazos, salvo, aquí dice, excepto las pruebas supervenientes, que son los medios de convicción surgidos después del plazo legal en el que debe aportarse los elementos probatorios y aquellos que existían desde entonces, pero que el promovente o el compareciente, que es el tercero interesado, o la autoridad electoral, que es la parte a la que se le adjudica el acto que estás impugnando, no pudieron ofrecer o aportar por desconocer su existencia o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. Antes que el señor o la señora magistrada haga el cierre de la instrucción, tú puedes aportar estas pruebas supervenientes, que pueden tener varias opciones. Primero, no existían cuando tú presentaste tu escrito de demanda, aparecieron después, o existían desde entonces, pero tú no sabías que estaban, o no podías acercarlas al juzgador. Por eso, a veces se dice, mira, este documento yo lo solicité oportunamente al Consejo Distrital, pero a la fecha no me lo ha entregado. Entonces te pido a ti, sala regional o sala superior, que con tu autoridad exijas la entrega de ese documento. O sea, yo ya lo pedí, aquí está el escrito donde con fecha tal lo solicité, pero hasta este momento no me han entregado el documento y es muy importante, es una prueba esencial. Entonces, por favor, tú como autoridad exige que te lo entreguen, ya no a mí, sino a ti para que lo unas al expediente. Ahora bien, los artículos 14, 15 y 16 contienen las normas generales respecto a las pruebas en materia electoral, pero acuérdense que en cada medio de impugnación se encuentran disposiciones específicas. Entonces, no nos quedemos nada más con pues el criterio de lo que dicen estos tres artículos. Lo que sigue son principios que no vamos ahorita aquí a mencionar porque son principios generales del derecho, como que la norma no se puede aplicar en perjuicio de persona alguna, etcétera. Pero sí tenemos aquí muy importante los criterios que ha emitido el tribunal a través de su jurisprudencia. Mira, por ejemplo, en la 63 del año 2002, jurisprudencia, dice, presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. Pero aquí más que decirlo la ley, la propia Constitución, el principio de presunción de inocencia, toda persona es inocente, no se demuestre lo contrario, no es tanto un problema de texto de la norma. Esto está en la Constitución, esto está en las leyes, esto está en la jurisprudencia, como estamos viendo. Pero en la vida real, en la vida de los hechos, a veces no está. Por ejemplo, yo escucho esta noche el noticiero y ahí se dice que una persona o un partido político o un candidato pues es acusado de corrupción. En ese momento en que se está dando la noticia, ya me causó a mí convicción, como simple escucha. Ya ves, mira, pues es un ladrón. Pues fíjate, todavía ni siquiera se ha llevado a cabo un proceso al respecto, pero tú afirmas, lo está diciendo el locutor, el comentarista, etcétera, y son personas que tienen imagen pública. Y lo damos por hecho. ¿Sí? Yo ya sabía, pues es un ladrón, es una ladrona, es un abusivo.
te consta, ya fue sentenciado, ya fue probada su responsabilidad. Entonces, el problema de la presunción de inocencia que habla esta jurisprudencia, repito, está en la Constitución, está en las leyes, en distintas leyes, no solamente en materia electoral. Y, por ejemplo, aquí está en la jurisprudencia del tribunal, pero no está en nuestra conciencia. No tenemos esa cultura, al contrario, nuestra cultura es toda persona es culpable, ¿sí? Salvo que se le demuestre lo contrario. Exactamente diferente a lo que dice la Constitución. Entonces debemos generar una cultura de legalidad y no dar por hecho algo que, después de todo, quién sabe si sea cierto, habrá que ver el resultado de un proceso. Veamos otra jurisprudencia. El procedimiento administrativo sancionador electoral debe privilegiarse las diligencias que no afecten a los gobernados. Entonces, en el procedimiento especial sancionador, que tiene un tratamiento específico, por sus siglas se le conoce como PES, pues debemos hacer varias diligencias, pero hay que procurar no afectar a los gobernados. Aquí tienes otros principios y, por ejemplo, hablemos del control legal. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se interpretará conforme a la Constitución los tratados o instrumentos internacionales, es lo de convención, celebrados por el Estado mexicano, así como los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa se aplicarán los principios generales del derecho. La interpretación del orden jurídico debe realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, o sea, la interpretación pro persona. En la interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos, se tomará en cuenta el carácter de entidad de interés público que tienen estos como organización de ciudadanos, así como la libertad de decisión interna, el derecho a la autoorganización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus titulares. Cuando se tiene que hacer pues una resolución en donde está de por medio la vida interna de los partidos políticos, se debe ser muy cuidadoso. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, y también las leyes, tanto la Ley General de Partidos Políticos como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, establecen con toda claridad que esos fallos no deben interferir, vulnerar la vida interna de los partidos. El partido debe actuar con entera libertad, nada más que no hay ninguna libertad absoluta en ningún aspecto, no solamente en lo de los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos también tienen una libertad acotada por la misma Constitución, pero debemos ser muy cautos porque no podemos violentar esa vida interna que anularía la esencia de un partido político. Un partido político debe tener un amplio campo de acción propia. No debe estar sujeto a parámetros que le marque el Estado. En ese caso se anularía la importancia de un partido político. Entonces aquí es muy difícil ponderar y equilibrar, porque el partido no puede violentar los derechos de sus propios agremiados, por ejemplo, pero tampoco el juez puede interferir directamente en la vida interna de los partidos. Entonces aquí esto sería objeto de otra plática, de otra sesión, para ver a qué le llamamos vida interna, aspectos son de vida interna. Por ejemplo, el fijar sus estrategias electorales, el determinar la forma como van a nominar a sus candidatos a distintos cargos de elección popular,
Esas son cosas de vida interna que deben ser autorizados por el instituto y en su caso de impugnación ante el tribunal, pero son decisiones propias, internas. Entonces esto nos daría pues un tema muy amplio para otra sesión. Ahora bien, dice lo siguiente, las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, aquí está hablando de la no aplicación de leyes que se consideren inconstitucionales. Esa facultad no la tenía el tribunal, pero se le otorgó. Y entonces ahora las salas, no solamente la sala superior, sino las salas en general del tribunal, pueden inaplicar normas, siempre que no haya sobre esa norma un pronunciamiento previo de la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad, que eso es una facultad exclusiva de Suprema Corte, según la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución. Entonces, si ya se pronunció la Corte respecto a que es o no es constitucional, ahí sí la sala no puede tener un criterio diferente. Entonces, primero, no debe haber pronunciamiento de la Corte. Y por otro lado, se aplica para el caso concreto, o sea, no expulsa la norma del sistema, como sí lo hace la Suprema Corte cuando decide acciones de inconstitucionalidad. Ahora bien, eh, esto se encuentra y se reitera en el artículo 99 de la Constitución Política, donde está regulado toda la estructura y funciones del Tribunal Electoral. Entonces, bueno, esto se refiere a lo mismo. Y ahora vamos a las conclusiones. Te digo, las conclusiones son mías. A lo mejor coincidimos o no coincidimos en ellas, ¿sí? Pero, por ejemplo, la primera, la prueba representa la parte medular de un proceso judicial. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Si no hay prueba, no podría haber juicio. Estaríamos entonces, pues, un poquito como en la Edad Media, con la ordalia, ¿verdad? A ver si la divinidad nos da una idea de quién es el responsable. Dos, la prueba en materia electoral presenta características específicas por su ámbito de afectación social y política, e incluso por los términos tan breves. Entonces, en materia de lo electoral, pues la prueba no puede ser considerada así como en otros temas, porque primero impacta la decisión sobre colectivos muy amplios. La opinión pública, los medios, incluso como te decía, hasta en el extranjero, pues están pendientes de cómo está la elección y eso es normal. Por ejemplo, nosotros cuando vimos el asunto de la elección reciente del presidente en Brasil, pues estábamos muy al pendiente, qué pasó, en qué quedaron, y luego pues los actos violentos que ocurrieron, en fin. Y tú dirás, oye, pero pues tú ni has estado en Brasil, a lo mejor ni conoces ese país. Sí, pero es evidente que es algo que trasciende. Y el mundo entero está al pendiente que está pasando en Brasil. Entonces, en el asunto electoral están involucrados partidos políticos, candidatos, candidatas, pero también electores, también votantes y la opinión pública en general. Imagínate si se decide la nulidad de votación recibida en una casilla. En mi casilla, la que me correspondía por domicilio. El día de la jornada electoral, yo, como muchas otras personas, quisimos ser los primeros en votar. Aunque la votación se abre a tal hora, yo estaba media hora antes ahí para luego ser de los primeros en votar. Hay gente así.
Hay gente que llega cuando ya van a cerrar, ¿verdad? Casi mete aunque sean los dedos antes de salir en la puerta. Y hay gente que al contrario, quiere ser el primero, quiere presumirlo. Yo fui el primero que pasó. Entonces todavía está cerrada el local y la gente ya está formada. Entonces, votamos a lo largo de la jornada electoral muchísimas personas. Y me sales ahora con que todo lo que hicimos pues fue en balde, porque quedó anulada la votación recibida en casilla. Entonces esto pues me va a lastimar. Oye, yo hice bien mi voto, yo cumplí con las especificaciones de la ley al respecto, y me sales como que pues si no hubiera votado, porque se anuló todo lo que se votó. Entonces, pues la decisión que se toma afecta a muchas personas, pero también los plazos, como ya vimos, son plazos a veces de horas. Entonces el juzgador tiene ahí un margen muy estrecho para actuar. Tercero, se cuenta con una teoría general de la prueba en materia electoral. Ya vimos que se pregunta, bueno, ¿se puede hacer una teoría general de la prueba? Sí, nada más tomando en cuenta que a esa teoría general de la prueba, pues a veces tenemos que hacerle algunas acotaciones según la materia del derecho que estemos tratando. Pues el electoral le pasa eso. Puede hacer su teoría general de la prueba, pero siempre recordando que en materia electoral puede haber algunas circunstancias específicas. Por ejemplo, la fe que da un notario público cuando los hechos no le constan. Normalmente la fe pública que tiene un notario hace prueba plena, pero en materia electoral debe haber visto, o sea, ser hechos que le consten. Entonces ya ahí hay una excepción a una regla general. Otra cosa, se debe distinguir entre fuente y medio de prueba. Acuérdense muy bien, la fuente es el hecho, el documento, el instrumento en donde consta la prueba. Por ejemplo, un acta de apertura de casilla, ¿sí? Pero esa fuente se vuelve después medio de prueba cuando yo la entrego como prueba a fin de que se anexe al expediente y en su momento el magistrado o magistrada, a lo que le corresponda conocer del caso, pues tome ese documento y lo valore. Entonces, es el mismo documento, nada más que en un momento fue medio y en el otro ya fue fuente, cuando ya fue fuente al principio y medio cuando se incorpora al expediente. Otra, las pruebas deben confirmar la veracidad o no de los argumentos de las partes. ¿Sí? Normalmente no hablamos así, sino decimos la prueba confirma o demuestra la verdad de los hechos. No, acuérdate lo que se dijo, los hechos no se prueban, los hechos existen, ¿sí? Lo que tú pruebas es lo que tú afirmas que ocurrió, tu versión. Y ahí hay mucho de subjetivo, hasta en cosas que no tienen nada que ver con lo judicial, ¿sí? Por ejemplo, vamos a un meeting. El candidato hace una seña, ¿verdad? Me saluda a lo lejos porque a lo mejor me conoce. Yo me voy muy contento. Me saludó, me dijo, todo eso sucedió. No es cierto, yo que no lo conozco, vi cómo levantó su mano y te saludo, pero eso es todo. Y tú ya te imaginas que te va a dar un cargo ahora que gane el puesto de elección popular, ¿sí? O sea, ahí está tu mente trabajando muy deprisa. El señor nada más te saludó, te hizo así porque pues, te conoce, eres el vecino, ¿verdad? Pero tú quisiste entender otra cosa. Ajá. Entonces, es muy subjetivo. Por eso la prueba
no demuestra la veracidad de los hechos, sino la veracidad de tu afirmación sobre los hechos, que es otra cosa. Otra situación, la prueba en materia electoral está limitada por la ley. ¿Cuál ley? La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto es válido hasta este momento que estamos hablando, hoy 3 de febrero de 23. Porque te decía, estamos en un proceso, como todos sabemos, de reforma legal en materia electoral y no sabemos en qué va a quedar hasta que, por cierto, ya sea eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, hasta este momento es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Existen disposiciones comunes para las pruebas en materia electoral, ya lo sabemos. Artículos de esa ley 14, 15 y 16. Ahí está en general el tratamiento que debe darse a la prueba. Nada más con la especificidad de que en otros medios, en otros artículos, ya hablando de cada vía impugnativa, porque hay varias, que también va a variar ese panorama si se aprueba la ley en los términos que hasta ahorita se tienen en las minutas, pues va a cambiar también los medios impugnativos. Unos desaparecen, otros se agrandan, en fin. Pero en cada medio impugnativo, cuando lo vemos, hay a veces algunas peculiaridades sobre la prueba. 8. Al margen de estas disposiciones generales referentes a las pruebas en materia electoral, en la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, existen normas específicas aplicables en determinados medios impugnativos. 9. Igualmente, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el reglamento interno del tribunal hay disposiciones importantes al respecto. Entonces, si ya estás haciendo una monografía, un estudio profundo de la prueba, también toma en cuenta algunas disposiciones que hay en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el reglamento interno del propio tribunal. Se debe distinguir entre el sistema probatorio electoral, principios y reglas de la prueba, su ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración, primero individual y luego conjunta, la adminiculación, o sea, la confrontación de las pruebas y el resultado de la resolución correspondiente. No siempre existe identidad entre la verdad fáctica y la verdad procesal. Entonces, lo ideal es que lo que dice el juez, lo que afirma en su sentencia, sea lo que realmente ocurrió. Pues eso es lo que queremos lograr, precisamente por eso se aplican reglas de epistemología, de lógica jurídica, pero lamentablemente no siempre coinciden. Y por eso muchas personas se quedan con la inquietud, es que fue de otro modo. Pues sí, pero las pruebas no lo demuestran. Entonces no siempre entran como si fueran molde, ¿sí? La verdad real, la verdad verdadera, entre comillas, y la verdad judicial. A veces sí hay diferencia. Pero esto lo puedes tú observar hasta en la vida común. Cuando tú escuchas a alguien que explica un suceso, tú que lo viviste, que lo viste, encuentras que no es exactamente así como lo está describiendo. Hay algunas cosas que no fueron precisamente así y por alguna situación se distorsionó un poco. A veces es intrascendente, pero a veces sí tiene trascendencia. Existen medios de control respecto a las decisiones judiciales sobre los hechos ocurridos. ¿Qué medios de control? Pues, por ejemplo, cuando la resolución de una sala regional pasa a un recurso, por ejemplo, de reconsideración, que es atribución de la sala superior. Entonces, la sala superior revisa la decisión de los magistrados y magistradas de la sala regional. Entonces, ahí hay un control. Eh,
pasa a revisión. Y eso sucede en cualquier tipo de juicio. Cuando hacemos una apelación, el juez de Macuspana, Tabasco, decidió una cosa, pero yo me voy ahora a impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en la capital, en Villahermosa. Y ahí le van a revisar al juez de Macuspana su decisión y llegarán a tres conclusiones posibles, alguna de las tres. Van a confirmar, van a revocar, ¿sí? O a modificar. Caben solamente cualquiera de estas tres opciones. Y como es la máxima autoridad, pues ahí va a terminar la cadena, ¿sí? Pero entonces el juez de Macuspana pues tiene un control sobre su decisión. Se le va a revisar en una impugnación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene como uno de sus ejes transversales de acción la transparencia de sus actos de autoridad ante ellos y sus resoluciones. Toda la institución, no solamente las ponencias que están a cargo de magistrados y magistradas, sino todas las dependencias del tribunal, incluyendo la Escuela Judicial Electoral que organiza estos diplomados, todas las dependencias del tribunal están sujetas a ese criterio de transparencia. Y ha sido una preocupación institucional recurrente, constante, insistente, formando una cultura precisamente de justicia abierta y de transparencia. Esa es una preocupación que han manifestado todas las composiciones de magistrados en sus distintas etapas. Y el sistema de medios de impugnación es amplio y complejo. Ahorita con la reforma es posible que se eliminen algunas vías, que desde luego lo que se elimine entrará en otras. Entonces, por un lado, desaparecerán algunos medios impugnativos y otros ampliarán su espectro de procedencia. Pero esto estamos especulando porque no sabemos exactamente el final de esta reforma electoral con sus vías impugnativas y su gama de procedencia. De cualquier forma, en todos los medios impugnativos, como sucede en el campo general de los procesos judiciales, la probanza es el elemento fundamental para que los justiciables logren la satisfacción de sus pretensiones litigiosas, pero también para que el órgano de justicia adquiera convicción suficiente de los hechos ocurridos y en consecuencia emita su sentencia cumpliendo con los principios constitucionales de motivación y fundamentación. Recuerden ustedes que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo acto de autoridad y finalmente una resolución, una sentencia judicial, pues es un acto de autoridad, debe estar motivada y fundamentada. Motivar significa que sea resultado de todo lo actuado. Por eso en la resolución se dice, ¿sí? Como puntos de considerando, con fecha tal se presentó esta impugnación y empieza a hacernos la historia detallada de todo lo actuado. Y luego la fundamentación es la invocación, el señalamiento de qué partes de la Constitución, la ley, los tratados internacionales o la jurisprudencia fundamentan la decisión judicial. Entonces dicen, pues yo tengo facultades para conocer y resolver que están en tal y tal y tal de la Constitución y en el artículo tal y tal de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y así va citando el por qué ese órgano tiene competencia para resolver. Y luego, en qué artículos, jurisprudencia o decisiones que puedan ser legales estamos fundamentando la resolución. Y ahí se está cumpliendo entonces los principios constitucionales, motivación, es decir, por todo lo actuado se llegó a esta conclusión, fundamentación con base en tantos artículos de tales documentos legales. La epistemología aplicada al sistema probatorio en materia judicial electoral
Es una subespecialidad. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio? Epistemología en general, epistemología jurídica, epistemología judicial y epistemología aplicada concretamente al asunto de la prueba. Entonces, esa es una subespecialidad, es ya una especialidad muy, muy concreta de la filosofía que estudia las reglas del conocimiento, en este caso de la prueba judicial. La cadena de derivación en el caso es, acuérdense, primero epistemología general, luego epistemología jurídica, luego epistemología judicial, luego epistemología jurídica aplicada al sistema judicial y la epistemología jurídica aplicada concretamente al sistema de prueba. Al vincular adecuadamente los principios de la técnica jurídica con la epistemología aplicada a la prueba en materia judicial electoral, las reglas de la lógica y la ética judicial, acuérdate, tenemos que apoyarnos en tres ciencias filosóficas: la epistemología, la lógica y la ética. Cuando lo hacemos así, se estructura el cuadro sistemático complejo, pero integral, para que el operador de este tipo de justicia pueda crear y fortalecer su convicción y de esa manera cumplir con los principios constitucionales, otra vez, de motivación y fundamentación de su reforma. Y con esto terminamos. Esta página que estás viendo, esta lámina, pues es el copyright que dice que esto es propiedad no mía, sino de la Escuela Judicial Electoral. Esto para que no vayas a irlo a vender por ahí afuera del Metro Pino Suárez, ¿verdad? Porque esto es propiedad de la escuela. Porque acuérdate que este material te va a llegar al rato. Y ahí pues tendrás forma de ver algunas láminas que a lo mejor te llaman la atención o te pueden servir de alguna manera de orientación o en tus trabajos, en tus conferencias, en tu trabajo intelectual. Yo voy a dejar entonces de compartir. Vamos a ver si se puede como a la tradicional, porque acuérdate que esta tecnología pues la están instrumentando apenas. A ver, sí funciona, sí funciona. Yo creí que íbamos a hacer ups, ¿verdad? Y se iba a ir todo el sistema de cómputo en la escuela judicial, pero no. Tenemos pues nuevas tecnologías, nuevas técnicas. Estamos ahora los docentes de la escuela judicial, pues adaptándonos. Tenemos que manejar bien los controles. Tuviste que llegó el ingeniero y nos estuvo explicando. Bueno, ya tendremos dominio sobre esto, pero ahorita nos resulta novedoso. Tenemos aquí frente una pantalla muy grande que también aparece en mi computadora, pero pues ya hay otra técnica que nos da mayor desarrollo para dar nuestras clases. Pues es un esfuerzo de la escuela judicial para, eficientar, aprovechando la tecnología, el trabajo, en este caso, del personal docente. Es un gran esfuerzo porque pues todo implica presupuesto, implica trabajo técnico y adaptación también a la tecnología. Pero pues siempre se hace pensando en los usuarios, pensando en ustedes para que el servicio que reciban sea de mejor calidad. Y esto se lo agradezco yo como docente de manera muy especial a nuestro tribunal. Siempre ha sido muy preocupado de darnos los mejores instrumentos para nuestro trabajo. Y ahora, ya que dejamos de compartir en los minutos que nos quedan, pues me gustaría ver si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario. A veces no son preguntas, son comentarios. Ustedes tienen experiencia, muchos, como les decía ayer, trabajan en partidos políticos, trabajan en institutos o en tribunales locales. Pues entonces tienen mucha experiencia, muchas lecturas, etcétera.
A lo mejor algún comentario de ustedes puede enriquecer lo que hemos expuesto. Si quieren hacer uso de la palabra, pues háganlo, pidan la palabra y los escuchamos con mucho gusto. En caso de que no haya comentario o pregunta, pues yo creo que podemos salir 15 minutos antes, lo cual pues puede ser útil, ¿verdad? A ver, ha levantado su mano don Edgar Alejandro. Está presente, ¿verdad? Don Edgar, ¿cómo está usted? Lo saludo con mucho afecto y escuchamos lo que usted nos quiera decir. Gracias, doctor. Buen día. Compañeros y compañeras también, buen día. Buen día. Doctor, en relación a los comentarios que estábamos haciendo en relación a la Lex Mime, ¿sí? Frente a la reforma que está en proceso legislativo, y también tomando en cuenta que es una ley que se creó en 1996 y esencialmente no ha sido reformada, a su criterio considera que vendría bien ya una reforma que esté más acorde a las líneas judiciales de la Sala Superior, a los criterios jurisprudenciales, o considera que a pesar de las circunstancias estas que estamos comentando, aún cumple su fin de regular procesalmente los medios de impugnación en materia electoral. Se lo comento porque pues hemos visto que las líneas judiciales de Sala Superior han evolucionado de una manera pues muy notoria, muy importante, así como las líneas jurisprudenciales, y bueno, uno desde la trinchera, desde las áreas jurisdiccionales de los tribunales electorales o de los institutos locales, en ocasiones ya no tenemos el cuidado de ver lo que establece la Lex Mime, sino que ya nos vamos al criterio en particular por el hecho de que ha sido superada, vaya, por precedentes o por jurisprudencia la Lex Mime. Entonces, pues, a manera de conclusión, ¿consideras que sí sería necesario una reforma a esta ley comentada, o cumple la finalidad de ser una norma que establece reglas generales? Gracias. Dice usted, don Edgar, que lo que dice es cierto. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que por cierto les dije, no es una ley muy grande, tiene 110 artículos de fondo. Pues sí, queda ya muy corta respecto a lo que se decretó, muy novedoso en 1996, cuando hizo su creación. Y por ejemplo, precisamente a través de jurisprudencias y decisiones del tribunal, se han modificado muchas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerda usted que en un principio, pues los partidos políticos no podían ser impugnados porque no son autoridad? Y la ley dice que contra los actos de autoridad, la resolución de la autoridad, y el partido político no es autoridad. Entonces, primero, muy al principio, el tribunal fue decidiendo que sí podrían afectar intereses, por ejemplo, de los afiliados. Y se dijo, bueno, sin reconocerlos como autoridad, porque no son autoridad, el partido político tiene otra naturaleza jurídica, sí pueden impugnarse esos actos. Ahora ya aparece, o sea, a raíz de que el tribunal tomó ese camino jurisprudencial, en una de las reformas a esta ley, y ahora ya queda claro que sí puedes impugnar a un partido político sin que sea autoridad. Otro ejemplo, porque hay muchos, pero pues el tiempo es breve. Vea usted el juicio electoral, el G. Ese surgió hace poco y con la idea de continuar la cadena impugnativa en procedimientos sancionadores que empieza en las entidades federativas, pero llega el momento que se corta. Y entonces se violenta el principio de acceso a la justicia, lo que decía el señor Morelos en su época, don José María Morelos, que tengamos un tribunal que nos ampare y proteja. Bueno, entonces se creó el juicio electoral.
haciendo un ajuste al reglamento y al catálogo, ¿sí? De clasificación que tiene el tribunal. Pero estaba así. Y al principio tenía una cobertura muy pequeñita. Pero luego vimos que se fue ampliando esa cobertura. Por ahí hay una resolución, pero no la tengo ahorita en mente el expediente. Por ejemplo, del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en nuestra querida Tamaulipas, que impugna un acto del Congreso, de ahí mismo de la entidad, que les impone a un funcionario a través de un concurso que hacen en calidad de contralor, por decirlo así. Y son los propios magistrados, magistradas de ese tribunal los que están impugnando. Y tienen sus razones, dicen que eso es una invasión a su autonomía, etcétera, etcétera. Y entra como JE y ya no tiene nada que ver con los procedimientos sancionadores. Entonces ha ampliado mucho su cobertura. Y si usted ahorita ve la minuta que tenemos de la reforma sobre la que se está basando la discusión y en su caso aprobación, el JE subsiste, pero ahora sí ya agrandado, porque había habido reformas a la ley, que estamos hablando incluso de este gobierno ejecutivo en funciones, que se hicieron en 20 o 21 por ahí, pero no habían tocado el JE y era la oportunidad para que el JE ya no quedara en una decisión judicial, sino que se incorporara al sistema de medios, pero no se hizo. Y ahora sí se subsiste y se amplía muchísimo, al grado que asuntos que eran de juicio de inconformidad, recurso de reconsideración y apelación, se pasaron para acá y desaparecen. Estoy hablando muy de bulto porque, repito, esto está en discusión. Es una primera apreciación, como dicen en fútbol, un primer saque, ¿verdad? Pero ya veremos en qué queda. Entonces, al margen de simpatías o antipatías que se tengan ante una reforma, pues sí creo que se puede tener la oportunidad de replantear el sistema de medios de impugnación. Por ejemplo, yo he escuchado con mucha atención, seguramente ustedes también, al magistrado don Felipe de la Mata. Todos lo conocemos, hemos escuchado sus conferencias, sus intervenciones y hemos leído algunas cosas que él escribe mucho, tiene libros, artículos. Es un académico pues muy sólido. Y él es partidario de que el sistema de medios se compacte, porque ya es un mundo de cosas. El sistema de medios es amplísimo. Y él dice que se puede, pues, reducir, se puede compactar. Y a mi modo de ver tiene razón. Es posible que ajustando se pueda compactar, sin que eso haga perder nada de los derechos de los justiciables, ¿sí? O sea, sigue habiendo el derecho de la protección a los derechos político-electorales y de afiliación, etcétera, de las personas. Entonces, sin que se pierdan derechos, se pueden compactar las vías. Pues es positivo. Lo que va a suceder es que si se llega a hacer ese ajuste, pues a las personas que trabajan en ponencias y a los propios académicos que divulgamos este conocimiento, pues nos va a poner a estudiar, porque pues al principio cuesta trabajo, ¿verdad? Como esta tecnología. Pues al principio no lo entiendo muy bien, capaz que aquí aprieto un botón que no debo apretar, hasta que pues poco a poco ya se vuelva rutina. Entonces aquí nos va a costar trabajo entender cómo quedó. Al principio vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para adentrarnos, para empaparnos de esa reforma, porque no es una reforma ligera, es una reforma que sí se mete mucho a la estructura. Entonces vamos a tener pues, que ser muy cuidadosos, muy empeñosos para ponernos al día, para actualizarnos. Pero eso es bueno porque las instituciones se deben actualizar. Y como toda obra humana, pues tendrá sus pros y contras, ¿verdad? Pero yo pienso que es la oportunidad de hacer un buen
como cuando hacemos limpieza en casa, ¿verdad? De una vez tirar lo que nos sirve y poner en orden algunas cosas que estaban en desorden. Yo concuerdo con eso, quizás sea la oportunidad de hacer una reforma que, como usted dice, más o menos creo recordar, acorde con todos los cambios que ha habido y que muchos se deben al tribunal. El tribunal ha aportado mucho a través de sus resoluciones y sus criterios jurisprudenciales. Acuérdense que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho. Y en materia de lo electoral, está cambiando y ampliándose cada 8 días, ¿verdad? Constantemente. Por eso hay que estar corriendo siempre atrás de los magistrados para ver los nuevos criterios jurisprudenciales. Porque si te atienes nada más a lo que dice la ley, no, pues estás desactualizadísimo, ¿verdad? Entonces sí tienes siempre que andar corriendo porque a lo mejor de repente sale la sorpresita que hay un criterio que ya viene a dar otro enfoque. O sea, la labor de jurisprudencia del tribunal es verdaderamente amplísima y en todos los aspectos del derecho electoral. Nada más, por ejemplo, en materia de indígenas, de los pueblos originarios, es impresionante si usted entra a la Procuraduría de Defensa de los Derechos de los Indígenas y otros grupos marginados. Es amplísima, pero amplísima la jurisprudencia que se ha dictado en ese sentido. Por eso, pues sí, como usted dice, en las entidades federativas, pues les preocupa mucho estar al día con la jurisprudencia, porque la ley ahí la tienen, la conocen hasta de memoria, ¿verdad? Pero pues por ahí hay algunas acotaciones con la jurisprudencia que pues cambian sentido. Me da mucho gusto su intervención porque nos permitió ampliar un poco este asunto. Y le mando desde aquí un abrazo muy, muy fuerte de esos que duelen, Vanessa. Ya sabe, con mucho afecto. ¿Mm? No sé si alguna otra persona quiera dar su opinión, intervenir o de alguna manera tomar la palabra. Nos quedan 3 minutos. Le preguntaremos a la maestra Kenia, si es que todavía está en la línea, pues si podemos despedirnos, maestra Kenia. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Bonito ¿No fin de tiene usted semana. algún pendiente ahí entre sus cosas? No. No, no hay No pregunta. sabe, no sabe el gusto que me da siempre verla, ya le he dicho, con mucha admiración y gratitud, porque la maestra es así como nuestra hada madrina cuando nos metemos en problemas técnicos y todo eso, la maestra nos da el empujoncito. Yo le deseo que tenga un buen fin de semana, maestra, y seguimos en comunicación. Igualmente, doctor, muy buen Y fin de para semana. todos ustedes les agradezco sus recados que me están enviando. Les mando al ratito su presentación. Y también les deseo que tengan mucha salud y mucha tranquilidad en este fin de semana, que va a ser largo, ¿verdad? Porque tenemos ahí un día feriado. Entonces va a ser un buen fin de semana. Entonces, aprovechenlo mucho y cuídense mucho. Entonces voy a dar por cerrado. Nos vemos. Hasta luego, maestra, que sigan.